sit down, please. Thank you very much. Sit down, and here we go with our next guest. Thank you so much, teacher. Now, our next guest is someone very close to our institution. The PhD in philosophy from the Universidad Pontificia Bolivariana, Oscar Darío Arcila González, has been a full-time professor at the Escuela Normal Superior de Envigado and in other Envigado's schools. He was also the academic coordinator at the Comercial School, and he currently works as the academic coordinator at Leticia Arango de Avendaño School. Today, he comes in representation of Roberto Torres Payanes, the principal of his school, who has a master's degree in education from the University of Medellin. Dr. Oscar Darío has published in different journals and has participated in academic events as a speaker with topics related to philosophy and education. From the Leticia Arango de Avendaño, we have the pleasure to meet the teacher Didier Norberto Marín García. The teacher Didier studied Lenguas Modernas at Universidad del Quindío. He is a specialist in TIC and he got a master's degree in Gestión de la Tecnología Educativa at the Universidad de Santander. He is also a tecnólogo en sistemas de la educación. The teacher has taught for almost 20 years. Nuestro siguiente invitado es también alguien muy cercano a nuestra institución. El doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, Oscar Darío Arcila González, ha sido profesor de tiempo completo en la Escuela Normal Superior de Envigado y en otras instituciones educativas del municipio. También fue coordinador académico de la Institución Educativa Comercial de Envigado y actualmente se desempeña como coordinador académico de la Institución Educativa Leticia Arango de Avendaño. Hoy viene en representación del rector Roberto Torres Payanes, magíster en educación de la Universidad de Medellín. El doctor Oscar Darío ha publicado diferentes revistas y ha participado en eventos académicos con temas relacionados con la filosofía y la educación. Y con el doctor Oscar se encuentra el profesor Didier Norberto Marín García, a quien tenemos el placer de conocerlo este día. El profesor Didier estudió Lenguas Modernas en la Universidad del Quindío, es especialista en TIC y tiene una maestría en gestión de la tecnología educativa en la Universidad de Santander. Además, es tecnólogo de sistemas de la educación. El profesor tiene una experiencia como maestro de 20 años. Saludamos con un caluroso saludo y con un aplauso a nuestros invitados de la institución educativa Leticia Arango de Avendaño. Muy buenos días, estoy en mi casa, es un placer estar acá. Cuando nos invitaron, María Eugenia y don Pedro llamó al rector, pues nos sentimos muy honrados porque compartimos un propósito común y es la implementación de un modelo pedagógico bilingüe en dos instituciones educativas. Ustedes llevan un camino recorrido desde el año 2018. Yo era docente de planta de la normal en ese momento y empezaron ese proceso. Y cuando llega el plan de desarrollo Juntos Sumamos por Envigado, se incluyen nuestras instituciones educativas en la priorización de este proyecto. Entonces yo quería como iniciar una presentación que les preparé. El profesor también les va a hablar de plan de estudios y después vamos a hacer un conversatorio que esperamos que participen, porque tenemos que construir, es un reto que nos decía el Ministerio de Educación, se puede demorar entre 8 y 10 años. Entonces no es de una sola administración, eso se lo decíamos al alcalde de la reunión, tiene que ser una política pública de largo aliento para que pueda dar resultado. Bueno,
Entonces la abro aquí en el celular y voy conversando con Didier. Didier tiene el micrófono, sí. Didier, te presento pues los maestros y maestras de la Escuela Normal Superior de Envigado, una institución muy querida, y nos sentimos muy contentos de estar aquí. Compañeros, buenos días. Mi nombre es Didier Marín, creo que no sé si toma un poquito más. Bueno, mi nombre es Didier Marín, estoy en Envigado hace 5 años, trabajé en el comercial, ahorita estoy en la Leticia. Yo les voy a hablar sobre, después de que el coordinador nos hable, les voy a mostrar más o menos el proceso que hemos tenido en el plan de estudios del área de inglés. Estamos haciendo unas reuniones con el EAFID para tratar de encontrar puntos que tiene el plan de área de la institución y que tiene la propuesta de ellos, que es una propuesta bilingüe para la institución. La memoria falló, pues no la de nosotros, sino la USB. Me regalan un segundito, por favor. Yo les mando al profesor Efraín la presentación. La de vídeo. Listo, ya te envié. El PDF es la mía, Efraín. Yo voy a empezar conversando. Bueno, entonces, como les decía, cuando llegamos a la institución, el rector Roberto Torres y yo, porque la compañera coordinadora de convivencia ya llevaba un tiempo en la institución, el colegio ya había sido preseleccionado, pero no habíamos empezado el trabajo con EAFID. En el 2021, el año pasado, en plena pandemia, pues iniciamos el proceso con la universidad, un proceso que genera resistencia en algunos docentes con razón, porque lo primero que nos dicen en la reunión, el 50% de la planta tiene que hablar inglés, por lo menos en B1. Y eso genera pues aprender, y la pregunta que nos hacemos, ¿cuánto se demora un docente de ciencias naturales, de matemáticas, en ser completamente o tener un nivel B1? Nos decían, pues siendo muy juicioso y estando en los cursos, 2, 3 años. Eso genera un problema porque nos dicen, ¿dónde estudiamos? ¿Dónde estudian los profesores? En la universidad, van a ir a unos cursos y esos cursos pues son por fuera de la jornada, ¿cierto? En ese momento tratamos de llegar a un acuerdo con la universidad, incluirlos, pero los horarios que nos demandan la jornada única no permiten pues como ese asunto. Teníamos dificultades, la pandemia, unos profesores empezaron virtual. Realmente lo más difícil en este momento ha sido la implementación o que los docentes se vinculen al proceso de aprendizaje, los docentes de otras áreas, porque los profesores de inglés pues tienen el nivel y la competencia, pues tenemos muchos en nivel B, B2 o C. Bueno, podemos ir pasando la presentación.
¿Qué hicimos primero? En el año 2021, cuando empezamos de cero, hicimos un diagnóstico del plan de estudios. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la malla curricular de inglés? Y cómo aporta esa malla y ese plan de estudios para el bilingüismo. ¿Cómo vemos nosotros o cómo entendemos nosotros ese bilingüismo? Entonces nos reunimos con el área, depuramos algunas competencias, algunos contenidos. Yo creo que Didier les puede contar un poco mejor que yo sobre ese proceso de depuración, y se define modificar el plan de estudios inicialmente de transición a céntrico. ¿Por qué? Porque tiene que ser un proceso paulatino que se vaya implementando. Si quieres puedes pasar a la próxima diapositiva. Entonces conversamos un poquito de cómo se dio ese primer piloto de plan de estudios de séptimo con intensificación de 1 hora más a partir de este año. Y bueno, como dice el coordinador, la propuesta inicial de AFIC es de primero a séptimo, ¿cierto? Yo les voy a contar un poquito, no sé por qué no lo habíamos hablado antes, pero yo estuve en un proceso de bilingüismo y, como decía el compañero, se demora mucho. Además, porque hay un impacto entre todos los profes, porque eso de escuchar que usted va a dar clases en inglés, que de matemáticas va a dar clases de inglés, que de ciencias va a dar clases de inglés, que de sociales, genera un impacto total en los profes, porque el inglés para muchos no es tan fácil y muchos nos han frustrado en el pasado algún profesor de inglés en alguna institución donde uno fue y pagó y no aprendió nada. Entonces, enfrentarse a que yo voy a tener que, después de tanto tiempo, enseñar a dar una clase en inglés, entonces es como un impacto, ¿no? Entonces, de pronto, muchos profesores decían, no, yo me voy, o sea, yo me voy del colegio. Pero hemos encontrado unas soluciones que no es como tan de repente, eso es a través de los años, y primero hay una capacitación, y no es que tengan que adquirir un nivel, hablando de niveles A1, A2, B1, B2, no es que tengan que tener un nivel B2 para enseñar, porque si yo voy a enseñar en preescolar, pues ahí se enseña un nivel que incluso es pre-A1. Entonces, un docente que tiene un nivel A1, A2, podría dar perfectamente una clase de transición, y no se trata pues de hablar en inglés toda la clase, cosa que es difícil también para nosotros los profesores de inglés dar una clase en inglés. No por lo que uno no sea capaz, sino que los estudiantes a veces no tienen la facultad de que uno les dirija toda la clase en inglés. Entonces, ese proceso es lo mismo que se va a dar en inglés y va a tomar mucho tiempo. Bueno, entonces entendimos que no era un asunto afanoso. En el 2021 iniciamos con 270 estudiantes, lógicamente de forma virtual, muy buena acogida, pero también muy buena deserción. ¿Por qué? Porque la virtualidad aburría a los chicos, no querían seguir. El otro operador, que es TLS, sí estaba ya dando sus primeros pasos en la presencialidad. Entonces, y los cursos, pues, son cursos de fortalecimiento y son, como lo decimos ahí, multinivel. ¿Qué es un curso multinivel? Es donde nos meten a todos, independientemente del nivel que tengamos en inglés, y ahí nos forman. Eso hace actualmente EAFIT y hace TLS. La idea, y se lo hemos dicho a EAFIT, es la clasificación de los saberes de los estudiantes para que los resultados sean mejores. Cuando llegamos a la institución tiene un proyecto educativo institucional, o más, donde la metodología es de la enseñanza para la comprensión. Entonces el colegio no tenía evaluaciones de periodo. Eso fue también una discusión al interior del consejo académico. Ahí les justificamos por qué es necesario, si bien que nosotros nos establezcamos unas metas de comprensión, para lograr los objetivos es necesario el proceso
evaluativo. Entonces, de tercero a 11 incluimos las evaluaciones de periodo. Esas evaluaciones de periodo en inglés apuntan a los procesos del enfoque bilingüe y qué es lo que evaluamos nosotros, por ejemplo, en nuestras evaluaciones de periodo, no solamente para tener una buena prueba de estado o un buen desempeño también en evaluar para avanzar, sino lograr los objetivos del enfoque bilingüe. ¿Qué es lo que ustedes están evaluando en este momento? Pues normalmente estamos enfocando las pruebas a la competencia que es reading, comprensión de lectura. ¿Cierto? Sería muy bueno pues poder hacerlo en las 4 competencias, pero sabemos que las pruebas pues por ahora solamente evalúan lo que es la lectura. Entonces estamos enfocados en eso. Antes, como lo hacía el coordinador, no lo hacíamos porque pues no había evaluaciones, incluso el proceso de recuperación tampoco existía en el colegio. Se viene implementando eso. Pero por ahora estamos desarrollando lo que es reading y pues el enfoque del área es un enfoque comunicativo. Pero ustedes saben que en las pruebas, los profesores de inglés saben que las pruebas en inglés no evalúan en listening, no evalúan en writing, solamente están evaluando lo que es condición de lectura. Entonces estamos enfocados en eso. Bueno, y entonces todo este proceso de cambios desde febrero del 2021 nos genera unos resultados muy interesantes que yo quiero compartir con ustedes. En pandemia, que los estudiantes presentaron la prueba Saber, el colegio obtiene un promedio de 52. Y en el año 2021, que es el cuadro de abajo, obtiene un promedio de 58. Estamos hablando de 6 puntos, es muy interesante, pues estos cuadritos que me los enseñó a leer María Eugenia cuando estábamos en el MUA. Son muy importantes y nos hacen decir, o nos hacen pensar que estamos haciendo las cosas bien. En el proceso general de la Leticia, pues está en una zona muy interesante, La Paz. Hemos subido 10 puntos en el nivel global del ICFES, que también es muy buen resultado. Entonces, esos son tenemos mayor cobertura en los cursos. Teníamos 270 estudiantes en la virtual y ya les vamos a comentar cómo estamos este año. Yo creo que ustedes también lo hicieron, aplicamos el OPT, ¿cierto? ¿Cómo se pronuncia? El Oxford Placement Test para todos los estudiantes de grado 11 y encontramos que teníamos niveles de B, incluso de C en los estudiantes de grado 11, pero pues no eran ni 2 ni 3, era una gran mayoría, por eso los resultados. Podemos pasar para hablar del plan de estudios enseguida, después de la diapositiva que sigue. ¿Cuáles son las acciones en este 2022? Entonces, ya las estamos implementando las pruebas. Tenemos una intensificación en primaria y bachillerato. Esa intensificación, teníamos 4 horas en primaria, teníamos 3 horas en primaria en transición. En transición dejamos las 3 horas, subimos a 4 en primaria y teníamos 4 horas en secundaria y media y subimos a 5. La universidad nos hace unas recomendaciones que juzgamos necesarias, pero es una disyuntiva porque cuando uno le sube 1 hora a inglés, es bajarle a otra área y generalmente pues son plazas, por ejemplo, que terminan sobrando en la institución educativa y pues eso es lo que no quisiéramos que suceda, pero es inevitable cuando uno tiene un proceso académico de estos. Ahora,
Ya tenemos el plan de estudios de transición a séptimo, vamos a hacer un plan de estudios, vamos a terminarlo este año hasta grado 11 y se inició con el proyecto de bilingüismo, con unas acciones concretas que les va a contar el profesor, el Spelling Bee, que lo teníamos súper bien organizado, nos prestaron sonido para ir clases, se nos fue el agua en el colegio, se lo tuvimos que cancelar. Pero él le va a contar todas las acciones que va a desarrollar el proyecto de bilingüismo, porque se articula como un proyecto transversal al área que ayuda a lograr esos objetivos. Entonces, Didier, ¿cuáles son esas acciones concretas del proyecto? Bueno, tenemos cuatro principales, enfocadas a los estudiantes, a mejorar el inglés de los estudiantes, a los docentes, no los docentes de inglés, sino a todos los docentes de la institución. Entonces, bueno, perdón, qué pena te interrumpo, es que es un problema que el profesor vaya a FID, pero nosotros también tenemos profesores de inglés en horas libres que se pueden sentar a conversar y ya lo están haciendo. Entonces les decíamos, pues aquí hay profesores de inglés, enseñemos nosotros inglés, eso es una acción concreta. Continúo. Bueno, entonces, para los estudiantes hay dos actividades puntuales que son el Spelling Bee. El Spelling Bee es un concurso de letreo, ¿cierto? Es muy famoso, eso lo han hasta en los Simpsons, que Lisa Simpson siempre se gana el concurso, ¿cierto? Fue novedoso, porque pues en la institución no se había hecho. Incluso cuando empezamos a hacerlo del Spelling Bee, uno decía, bueno, vamos a hacer el concurso de Spelling. Y todos, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, entonces uno les contaba cómo era la dinámica y se hizo, el trabajo que se hizo fue con eliminatorias se hizo desde cuarto hasta 11, desde cuarto hasta 11 y con 4 categorías, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo y 11. Estaba todo preparado, todo listo para hacerlo el jueves pasado. Después de una etapa de eliminatorias dentro de los salones, mandamos a hacer camisetas, bueno, con el activismo estaba todo muy planeado y hubo un inconveniente de agua en el colegio, entonces no se sabía si podíamos asistir o decorar ese jueves y pues, se decidió, como siguió la contingencia, no se pudo pues hacer. Pero es algo muy chévere que pensamos incluso extenderlo en todos los demás colegios para hacer como una competencia entre nosotros, entre todos los colegios. Están los talleres transversales, que eso fue una estrategia para convencer un poquito a los docentes, a los otros docentes de cómo iniciar, digamos, una clase de sociales, una clase de ciencias. Entonces también teníamos todo ese material ya estaba hecho para, lo íbamos a hacer también en mismo día del Spelling Bee. En esa jornada íbamos a planear unos trabajos de transversales en las mismas áreas. Las respuestas, los profesores no iban a calificar eso, solamente iban a estar pendientes, desarrollarlo, y nosotros como docentes de inglés íbamos a entrar a calificar, pero son actividades muy sencillas, sopas de letras, textos incompletos, de vocabulario muy sencillo de todas las áreas de ciencias. Hicimos de ciencias, religión, matemáticas, sociales, si no estoy mal. Eso está lo del día del inglés, que está programado para septiembre más o menos, que el objetivo es desarrollar habilidades comunicativas y mostrar lo que nuestros estudiantes han aprendido. Entonces, nosotros como docentes de inglés tenemos una malla curricular, un plan de estudios, donde pues hay una parte donde dice contenidos. Digamos que un ejemplo que todo el mundo conoce es el verbo to be, es un gramática, pero eso lo conoce el profesor. Entonces uno bajo esa gramática, digamos que vamos a ver el pasado simple o presente, o si es una temática de comidas. Uno desarrolla con ellos una competencia que es hablar sobre comidas. Por ejemplo, noveno, estamos hablando de cómo hacer una dieta vegana, cómo hacer una dieta vegetariana, cómo hacer una dieta para aumentar de peso, Entonces todo eso es lo que pretendemos mostrar el día del inglés, además de canciones y bailes, que es algo muy típico de estos eventos.
Muy bien, yo no creo que lo olvidé, pero nosotros también con el área, lo primero que hicimos fue reformular el TI, es decir, la misión, la visión, todos esos aspectos tenían que reformularse porque la finalidad de la institución pues no cambiaría sustancialmente, pero sí de una forma importante, y eso tenía que estar allí como un marco donde nosotros nos sostenemos como una visión a futuro, una filosofía institucional, el bilingüismo como una filosofía institucional. Nosotros entonces este año solucionamos un poco la formación de docentes focalizados. ¿Por qué? Porque sabemos que tener el 50% de la planta es muy difícil, pero la Leticia tiene una ventaja muy grande, que es pequeña. O sea, no es tan grande como la normal. Entonces, cuando yo pongo la profesora de tecnología, Lina Osorio, ella está muy juiciosa en EAFID, y está yendo y está estudiando y está poniendo de su tiempo. Son 2 horas semanales de tecnología. Cuando yo ya tenga la maestra formada, pues tengo un área que se me está dando completamente en inglés. Tengo una profesora de matemáticas, Loreida, que también trabaja aquí con nosotros, también está estudiando. Y así vamos impactando, o vamos más bien entrando por áreas que los profesores, a su necesidad, a su gusto, se empiecen a formar. Una de las 3 profesoras de transición también está estudiando, creo que los sábados en la universidad. Por eso nos da la confianza de plantearnos unos retos y desafíos para el próximo año. Bueno, lo que hicimos este año, nosotros desde febrero, es que acabamos con la virtualidad. Los cursos extracurriculares, tanto con TLS como con EAFID, han sido 100% presenciales al finalizar la jornada. Nosotros, cuando EAFID llegó, bueno, ¿vamos virtuales o vamos presenciales? Les dijimos, no más Teams, no queremos saber más por el momento de la virtualidad, porque pensamos que el encuentro, la cercanía es importante en este momento, sin demeritar pues todo lo que nos posibilitó las herramientas de la tecnología, la información y la comunicación. ¿Qué es lo que nos planteamos, Didier? ¿Quieres agregar algo? Yo decía que eran 4 elementos, ¿no? Me faltaba uno, incluso de esta que está hablando el coordinador. Es la resignificación del plan de estudios conjunto con el Esto es lo que ahorita no les vamos a mostrar el plan de estudios porque nos demoramos una semana. Eso es larguísimo, es arte. Pues ahí están todos los contenidos y todo, y pues para hablar de eso, pues no. Y algo importante es la demarcación, es como generar el ambiente bilingüe en el colegio visualmente, ¿no? Esa es la demarcación. Desde que usted entre al colegio, pues la idea es que usted perciba que es una institución bilingüe, ¿no? Entonces eso se logra con una decoración. Estamos esperando el presupuesto. Por ahora lo vamos a hacer tipo decoración escolar, carteleras tipo escuela hechas por nuestros estudiantes. Entonces, eso es como sería como globalmente, no serían 4, sino 5 puntos. ¿Qué tenemos, gracias, qué tenemos proyectado para el año 2023? Lo primero es intensificar en transición y primaria 5 horas. De 3 pasamos a 5 en transición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos una profesora, Adriana Galvis, que continúa con sus 3 horas, pero nosotros decíamos que nos van a sobrar maestros en primaria si intensificamos más, o en transición, o pues para evitarlo, como los profesores tienen un nivel superior al de los niños en inglés, lógicamente, las 3 profesoras, pues Adriana, que es licenciada en idiomas, les da 3 horas, y las maestras de las dimensiones
les aportan las otras 2 horas de inglés. Eso nos soluciona el problema de la planta. Primaria, entonces, 5 horas y bachillerato 6 horas. Ahí sí, pues, tiene que darse una rebaja sustancial en algún área. Miraremos en cuál, pues eso es tarea del consejo académico, como bien saben, hacer ese proceso, pero lo ideal es iniciar en el 2023 con esta intensificación. Sería la última intensificación porque considera el área con 6 horas, con los extracurriculares, con los docentes que se están formando y que se van a formar, pues sería, ya somos una institución con intensificación. Seríamos una institución con intensificación del idioma inglés. Por ejemplo, unos datos que nos daba AFIT muy interesantes. Aquí los vecinos de nosotros, del Colombo Británico, ¿cierto? El de aquí abajo, no es un colegio bilingüe. ¿Ustedes sabían eso? No es colegio bilingüe. Es un colegio con intensificación. Y es un colegio que ya va a entrar, o sea, ya, porque eso lo decreta el gobierno nacional, va a hacer unas pruebas a un nivel de suficiencia de los profesores que ya va a entrar a ser bilingüe, pero es que para nosotros pues, no es un secreto, en el colegio privado estos modelos se imparten de una forma un poco, digamos, ligera, y con recortes de personal, que nosotros en el sector oficial pues ni queremos ni podemos. Lo que queremos hacer es motivar a los profesores para que se vinculen a ese proceso como quieran. Lo decimos en la Leticia, no es afán, no vamos a, nadie se va a ir de acá por eso. Yo creo que es la misma, y eso no solamente lo dice la Leticia, sino que lo dice la administración municipal, lo dijo el alcalde. Todos los procesos de formación que se requieran para que los docentes se formen en inglés y que alcancen los objetivos. No importa si no es en esta administración, y lo decía, lo importante es que se sienten las bases. Entonces, lo otro es, nosotros estamos trabajando con un plan de estudios que ya les va a hablar Lidia. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Con un plan de estudios hasta séptimo, pero no está aprobado por el Consejo Académico. Nos quedan 15 minutos. Lo que vamos a hacer es aprobarlo cuando se termine este año hasta grado 11 y consolidar una formación masiva de docentes para ir alcanzando el 50% de los docentes y directivos, para irlo alcanzando en los próximos años, ¿cierto? O sea, esos serían los desafíos que nos planteamos. Entonces, Didier, en estos 15 minutos les va a hablar del plan de estudios, que es la otra presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Tony. Bueno, plan de estudios del área de inglés. Como les dije antes, pues no les voy a presentar todo porque de transición a 11 y de larguísimo, incluso nosotros no lo hemos terminado, entonces tampoco se lo vamos a mostrar. Incluso es un documento que nunca determina. ¿Se han visto que cada año se puede decir que está mal? Y usted lo hace que está mal. Y llega otro y está mal. Y siempre está en el proceso uno como de resignificar. Entonces, en el marco de fortalecimiento del uso del inglés como lengua extranjera en la institución educativa de Pizarra Gordon, la institución está en la tarea de resignificar su plan de estudios. Eso es el punto. Entonces, hay una documentación a la cual se le hizo un análisis. En esa documentación está el plan de área de 2022, que está totalmente, lo hicimos los profes de inglés, nos reunimos para hacerlo desde transición hasta 11. Está dividido en 3 periodos. Involucran lo que son las pruebas trimestrales tipo ICFES, que antes no estaban, y está el enfoque comunicativo. Otro documento que tuvimos en cuenta fue la malla curricular de EAFIT.
esta malla se venía trabajando desde el 2021, pero se aterrizó este año y hemos tenido tres reuniones. Ellos nos presentaron la propuesta y nos dejaron una tarea, ¿cierto? Entonces la tarea era mirar qué puntos, qué temas, qué temáticas, qué tópicos teníamos nosotros que coincidieran, que podíamos, porque es que no está todo terminado, ¿no? Es un documento, digamos que es un borrador, pero es una propuesta que el IAFI tiene para incrementar el nivel de inglés de los estudiantes de la institución. Entonces, con estos dos documentos, que son la plan de área 2022 y la malla curricular, se hizo un análisis comparativo temático. Ese análisis, en letras, digamos que si fuéramos a escribir un documento sería muy largo. Entonces nosotros decidimos cómo hacer el comparativo tipo como con promedios matemáticos. Entonces uno diría, bueno, ¿y ustedes cómo hicieron eso? ¿Cómo le van a sacar un promedio matemático a un texto? ¿Cierto? Resulta que nosotros hicimos la comparación con un número de temas, un número de temáticas que aparecían en el plan de área 2022 y en la malla curricular y lo que coincide entre las dos. Entonces ahí uno puede decir, bueno, estamos bien, estamos mal, no coincide nada, o aumentaron muchos los temas, o disminuyeron, ¿sí? Y lo que viene es hacer una propuesta de integración. Esta propuesta apenas pues se apruebe lo de AFITS, o sea, la malla curricular, se tiene que hacer integrando las dos. O sea, lo que nosotros venimos trabajando en el colegio con lo que propone AFITS. Todo el mundo conoce esto, ¿cierto? He escuchado hablar cuando el profesor de inglés lo maneja y los que hemos estudiado en otra parte o en exposiciones siempre nos muestran el marco común europeo, ¿cierto? Y entonces uno dice, no, es que yo no sé en qué nivel estoy, no, es que yo no sé nada de inglés. Yo creo que yo no estoy en ningún nivel de eso, yo estoy en el nivel más allá, que ni siquiera es A1, porque yo no sé nada de inglés, nada de inglés. Resulta que sí hay un nivel antes de A1, se llama pre-A1, y son para la gente que no. Esos que dicen, no, es que yo no sé, que uno les dice a los profesores, hey, teacher, how are you? Ay, no me hablen en inglés, no me hablen en español, o sea, solamente how are you, o sea, ¿cómo estás? El otro puede decir, fine, thanks. Entonces, para él, sí hay un nivel, o sea, no se preocupen, que en algún nivel de eso sí está, ¿sí? Este pre-A1. Resulta que, bueno, uno como profe, a mí me encantaría decirles que yo estoy en C1 y en C2 para quedar como un príncipe, ¿cierto? Pero es muy difícil, ni siquiera en castellano, en español uno le hace un examen y no va a quedar avanzado, ¿sí? Entonces, normalmente, depende de la competencia, uno se la pasa de B2 a C1, de 2 a 1. Normalmente, uno le va muy bien en listening, C1, y una de las falencias que tenemos, porque pues que la vamos perdiendo a medida que pasa el año, yo ya llevo 20 años y la he perdido mucho, es lo de speaking, porque uno en el aula cada vez como que se puede hablar menos en inglés, ¿sí? Cada vez se puede hablar menos, y entonces uno lo va perdiendo. Los B1 y los B2, el B1 es cuando usted se va para Europa o se va para Estados Unidos y usted puede pedir comida. Usted no le tiene que decir al sobrinito que ahora en inglés, venga, pídame tal cosa, o que venga, pregunte dónde queda el baño. El B1 y el B2 son como más independientes. Usted puede pedir una dirección, puede ir a almorzar, ¿cierto? Puede hablar de sus cosas personales, de que le gustan, de hablar de su familia, de sus hobbies, todo eso, ¿cierto? Y el A1 y A2 es un nivel muy básico donde usted de pronto no puede hablar, pero conoce palabritas. Esos son los niveles, ¿no? Entonces allá dice English Basic User, un usuario muy básico. English Independent User es más independiente, ¿cierto? Más arriesgado, usar, decir cositas. Y acá el Proficient English User, pues es casi que un nativo, que conoce la lengua en muchos contextos, ¿no? Que puede hablar de política, que puede hablar de filosofía, puede hablar de temas que no son tan comunes. Entonces, para que les quería como explicar un poquito eso, como para que lo tuvieran en cuenta. La mayoría de nosotros, digamos que si no hemos estudiado inglés y hemos sido juiciosos en el colegio, en la universidad a usted le piden el B1,
¿cierto? Los que estudiamos en la universidad le pega un B1, pero uno sale y dice, yo gané, yo soy B1, pero yo no sé nada de inglés, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? Sino que uno no lo toma tan serio, o de pronto los profes de inglés estamos regalando un poquito como la materia, incluso en la universidad. Entonces, podríamos, si empezaríamos un proceso bilingüe, muchos podríamos estar en nivel A2, ¿cierto? Podemos pasar para la... Bueno, hay una metodología que es de sistemas. Yo les dije que yo técnico en sistemas estoy haciendo para ser ingeniero, y es una metodología que uno pone las actividades en done, que son hechas, doing, que es haciendo, y en to do, que es hacer. Entonces, lo que ya hemos hecho es la construcción del Plan de Área 2021. Esa fue una de las primeras reuniones. Nosotros en el 2021 resignificamos la malla curricular de inglés toda completica, y este año tenemos que volver a resignificarlo. O sea, es un documento que siempre va a ir dando vueltas. TAN, arriba, estado de las actividades TAN. Elaboración de la malla curricular 2022 de AFIT ya se terminó, o sea, ya no la presentaron hasta séptimo. Ellos lo van a hacer hasta 11, pero por ahora no la presentaron hasta séptimo. El análisis comparativo de las propuestas de profundización del idioma inglés de AFIT de transición a grado séptimo, esto ya se hizo. O sea, es lo que tenemos en TAN, ¿cierto? Pasamos a la otra. Pasamos a la diapositiva, por favor. Bueno, doing, antes. Bueno, estaba doing, no, doing, haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Asesorías metodológicas por parte de AFIT. Observaciones de clase. Ellos están observando las clases con el ánimo de ver cómo es la interacción de los estudiantes en la clase, no tanto como el profe da la clase, sino cómo es la interacción de los estudiantes en la clase. Y la resignificación del plan de área de inglés, eso lo estamos en construcción, estamos en doing. To do, para hacer, o sea, lo que tenemos planteado, pero no lo hemos hecho. Está la propuesta de integración, que hay que esperar que se apruebe, de las mallas curriculares, la socialización e implementación de la propuesta, adaptaciones de intensidad horaria y recursos humanos. En estas adaptaciones, como decía el coordinador, ahora yo les voy a mostrar que sí aumenta el contenido. Y si aumenta el contenido, por lo tanto, tiene que aumentar las horas de clase. Entonces ahí ya necesitamos un recurso humano. Creo que necesitaríamos para eso 1,5 profesores más de inglés. Si vamos a poner 1 hora más en primaria y 1 hora más en bachiller. Y también involucrar a los otros profesores que también den clases de inglés en primaria. Bueno, eso es una muestra. Eso es una muestra solamente de qué fue lo que se hizo. Ese trabajo fue arduo y lo hicimos pues los del área. Entonces allá, en la primera columna, tenemos los contenidos de AFIT. En esas 2 columnas, entonces, nosotros los enumeramos. Habían un poco, muchas cosas, ¿cierto? De pronto los profesores de inglés están ahí muy observando y diciendo, no, eso está mal, eso está bueno, yo lo haría mejor, así, porque así uno siempre es los profes de inglés, uno hace. Pero entonces, tratamos de depurar, porque había muchas cosas que se repetían. Entonces, si vemos, son 16, ellos plantean 16 temas o tópicos, y nosotros tenemos 13. Entonces, en rojo están los temas que coinciden, lo que teníamos nosotros y lo que tiene EAFIT. Entonces, una formulita ahí que me explicaron para sacar el porcentaje, dice que 38% de lo que nosotros tenemos también lo propone EAFIT, ¿cierto? O sea, sería el otro por ciento, que son temas distintos a lo que nosotros, los expertos, que éramos 5 profesores, 6 profesores expertos, basados en documentos, hicimos la malla de nosotros, pero EAFIT pone otros temas que no los teníamos nosotros.
Entonces está el 38% de coincidencia y tenemos que el contenido aumenta un 30%. Aumenta un 30%, ¿cierto? Hay grados que aumentan el 27%, hay un grado que aumenta el 90%, cada vez casi que se duplica, ¿cierto? Entonces, por eso hablábamos de que es necesario que la planta física, o sea, que lleguen más docentes de inglés o que los docentes que están, el docente de sociales que le gusta inglés, el de tecnología que le gusta el inglés, porque de entre tantos, no es que todos odiemos el inglés, hay profesores entre ustedes que sí tienen capacidades, que les gusta, que ven películas, que escuchan música, que siempre les ha fascinado, pero que no han tenido la oportunidad. Y una de las oportunidades para uno aprender inglés es también enseñar lo poquito que uno sabe. Uno aprende mucho así. Entonces, ¿sí me comprendieron este cuadrito? Sí. Como yo les decía, presentar algún texto es como más complicado, pero si ustedes lo ven, miran en números, que es el 38% tiene coincidencia, y que el 30% es de contenido, ahí hay un signo de más, entonces es el más 30%. Y la última diapositiva ya es como una imagen global. Aquí tenemos entonces, ahí pueden notar, transición, coincidencia, 38%. Primero, el 36% del contenido que tenemos nosotros. De segundo, 27%. En tercero coincidimos más, que es un 60%. En cuarto 27, quinto, que fue el menos 20, sexto 27, y faltó séptimo porque en la documentación hubo como unos inconvenientes, entonces no se pudo analizar bien, y lo del séptimo, pero sí está de primero a séptimo. El aumento de contenido, ahí es donde está la cosa, el aumento de contenido. En transición está el 30% más de contenido para niños, los niños de transición. Positivo, total. Primero 36%, segundo 27%, en tercero está el 90% de contenido extra. Nosotros tenemos como 10 ejes temáticos y ellos proponen 19. Ahí necesitamos la ayuda de los compañeros y aumentar una hora mínimo. Para quinto sucedió algo que lo que ellos plantearon y lo que nosotros teníamos era igual, o sea, no hubo aumento de contenido. Y en sexto hubo el 27%. Entonces, generalmente no está perfecto porque eso está solamente, no está con 21.7, 21, o sea, está en número entero. Entonces, 21% sería como el promedio de coincidencia de lo que nos presentan. Y el 20% es el aumento que se debe hacer en la malla curricular. Y thank you very much. That is my presentation. Muchas gracias. Espero pues que lo que pasa es que eso tiene que ver como con una, por lo que yo le decía del aumento. Si por ejemplo, si hay también octavo, noveno, décimo y 11, también el contenido va a aumentar porque va a ser como profundización. Entonces, se necesita como tener una capacidad mayor de docentes. Yo creo que es por esa parte. Se me olvidó una partecita. Ellos proponen de sexto y séptimo, cuando nosotros estábamos haciendo el análisis, eran por ahí 20 hojas de sexto, y nosotros estábamos haciendo el análisis y nosotros decíamos, bueno, pero eso ya no lo leímos, eso es contenido, ya lo hicimos, eso está mal. Entonces nos reunimos y resulta que ellos presentan hay tres sextos diferentes y hacen la propuesta para hacer sexto, beginner, básico, intermedio y avanzado. Entonces, basados en eso, posiblemente la institución el año entrante empiece ese proyecto piloto de hacer en quintos y sextos inglés por niveles. Entonces, eso va a ser pues, espectacular porque vamos a tener. Hay veces que uno no participa en clase de inglés porque uno ve a un compañerito que habla súper bien. Pero yo cómo voy a hablar si yo no sé ni qué hace hablar, es que a mí me va a dar pena. Entonces, esos niveles se van a cuadrar en básico, intermedio y avanzado.
¿Cómo se va a hacer? Pues un trabajo larguísimo que va a ser. Tenemos que hacer exámenes, clasificaciones. No los vamos a clasificar por A1, A2, B1, no, porque no daría. Porque cuánto quedan, digamos que de 50 quedan 40 en B1. No, es como por porcentajes, ¿cierto? 33%, otro 33% y 33%. Es lo que se pretende pues para la mitad. Espero que haya sido ejemplo, de pronto les sirve algo para lo que ustedes están haciendo. Entonces, muchas gracias. Thank you very much for that participation. Nos disponemos para hacer un minuto de silencio. Si hablo las lenguas de los hombres y aún las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. Por nuestro compañero. César Cruz. César Cruz. Digámosle el nombre. Del Alejandro Vélez. Ahora. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Okay, it is time to enjoy a short video in which Salome Sanchez, a former student of... Okay, no, we are going to change the agenda. Now we are going to have a little break for 30 minutes, and later we come back to the second part of the forum. Vamos a tener un descanso de 30 minutos y luego vamos a regresar a la segunda parte del foro. Gracias por acompañarnos en este tiempo de silencio con el compañero César Cruz. Nos vemos en 30 minutos de público. Muchísimas gracias. Los master teachers, the best of the best.